Bienvenidos a Relatos Extraños. Soy policía estatal. En el año 2020 me mandaron de servicio a mí y a mis compañeros a la Cañada del Lobo, que es una especie de presa a las orillas de la ciudad de San Luis Potosí. Recuerdo que en aquella ocasión estábamos un poco aburridos cuando de repente vimos una inmensa luz en una antena de esas triangulares. Vimos una nave espacial en forma de triángulo y en cada esquina tenía una luz y en el centro tenía una luz enorme. El ovni tenía el tamaño como de un edificio, era impactante. En eso vimos cómo comenzó a absorber la energía de la electricidad que tenía una antena. Rápidamente yo quise sacar mi celular para grabar lo que estaba sucediendo, pero mi celular inexplicablemente se apagó de la nada a pesar de que tenía bastante carga. Yo me quedé observando cómo seguía tomando la energía de la antena. En eso mi compañero me dijo: ¿y si le disparo? Yo le dije: ¿cómo crees? Vamos a causar una guerra intergaláctica. Se lo dije en tono de broma y tal vez porque estaba muy nervioso. En eso aparecieron 3 personas más atrás de nosotros que eran compañeros. Y uno de los oficiales nos dijo: sí ven lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo moví la cabeza y le dije que sí. En esos momentos la nave comenzó a elevarse y despegó a una gran velocidad. Y cuando despegó, dejó una especie de hielo en el aire que poco a poco se fue quitando. Había un palo de madera cerca, pues ese palo brincó como 10 metros hacia arriba cuando la nave iba despegando. La verdad es algo que voy a recordar el resto de mi vida. En mi unidad sucedía que en ciertas ocasiones se prendía la radio de comunicaciones y pedían auxilio. Se escuchaba de la siguiente manera: auxilio, auxilio, nos están matando. Y se escuchaba bajo un intenso fuego de fusil. Incluso se escuchaban bombas. De repente quedaba todo en silencio. Al día siguiente averiguamos qué unidad había tenido contacto con el enemigo. No había sucedido nada la noche anterior. Se hizo una investigación para ver cuál era el motivo de aquella llamada desesperada de auxilio. Y sucedió que era una unidad que había sido atacada por el enemigo, acabando con todo el pelotón. El último en morir fue el radiooperador. Vivo en una cuadra que la verdad es muy tenebrosa. Por las noches no quieres ni salir, porque de verdad es muy macabra. Vivo al lado de la escuela secundaria y al lado de la escuela hay un albergue. Ya había escuchado varias historias de ese albergue. Se decía que una muchacha una vez se despertó por la madrugada y mató a toda la gente que estaba ahí. Yo sabía que sí era cierto, porque cuando pasaba por la noche escuchaba ruidos muy raros ahí y me daba cuenta de que no había nadie. Una vez
por la noche me acuerdo muy bien que eran las 3 de la mañana. Me levanté a tomar un vaso con agua, cuando de repente escuché un ruido de balón de básquetbol rebotando. Se escuchaba muy bien porque la secundaria estaba al lado de mi casa. Así es que me subí a la azotea para ver qué era lo que estaba pasando y me llevé una gran sorpresa al darme cuenta que el balón estaba rebotando solo en la cancha. En eso me bajé corriendo, desperté a mi hermana, desperté a mis padres y todos subimos a la azotea. Pero cuando llegamos, el balón estaba ahí tirado en medio de la cancha, solo, sin moverse. Desde ese momento, yo empecé a creer en lo paranormal. Nadie me creyó. La única persona que me creyó fue mi hermana, porque dijo que a ella igual ya le había pasado. Había escuchado eso, pero no había dicho nada porque empezó a soñar cosas raras. Antiguamente el batallón era inmenso y en el medio del batallón pasaba un arroyo. Cierto día se encontraba pasando el relevo de guardia y de repente una creciente súbita se llevó a todos los soldados. Nunca los encontraron. Lo que sucede es que el soldado que está de guardia ve dónde viene el relevo y cuando mira para otro lado y vuelve a mirar, ya no ve nada. En muchas ocasiones llega el relevo y el soldado suelta el puesto y entra a la fila y camina atrás del resto, cuando de repente queda el soldado caminando solo en la nada. Ha sucedido en muchas ocasiones. Mi esposo es militar y me ha contado cosas que le han pasado en el batallón de caballería. Ese cuartel está en una ex hacienda. Mi esposo cuenta que estaba acostado un día dentro de un camión, cuando de pronto vio una niña de cabello negro con vestido blanco que le comenzó a tocar la puerta. Él abrió los ojos y se le quedó viendo, pero no le hizo caso. En eso la niña le volvió a tocar la puerta y él sintió que entró como una especie de trance. Se levantó y comenzó a seguirla, hasta que sin darse cuenta lo llevó a la capilla y de ahí lo empezó a adentrar a un túnel inexplorado, hasta que de pronto un compañero le gritó y solo así es como pudo despertar. También me contó que hace muchos años a la guardia que estaba sentada le cayó un muro y los sepultó a todos. En una ocasión, él se quedó dormido en su alojamiento y sintió que entre muchos lo estaban agarrando. Incluso dice que sintió que uno lo estaba ahorcando, hasta que sus compañeros lo despertaron. Y cuando lo despertaron, él comenzó a decirles cosas, que por qué le estaban haciendo eso. Pero sus compañeros le dijeron que nadie de ellos lo había tocado, que al contrario, él estaba dormido y comenzaron a ver cómo se estaba revolcando y quejando. Así es que decidieron ir a despertarlo. También me contó que en una ocasión restauraron la hacienda y al momento que estaban haciendo la excavación encontraron muchos restos humanos. Así es que ellos los tomaron y los fueron a enterrar a otro lado. Pero comenzaron a notar que llegaba un hombre ya grande a pedirles comida
y cuando ellos iban a buscar la comida para llevársela, regresaban y no encontraban a nadie. Mi padre una vez me contó que el papá del mejor amigo de mi abuelo había sido un soldado sandinista en plena revolución sandinista. Una vez, en una misión, lo tomaron cautivo los de la Guardia de Somoza, como se le llama al dictador. El Señor dice que a él y a sus compañeros los hicieron cavar sus propias tumbas antes de empezar a fusilarlos. El Señor dijo que vio cómo fusilaron uno por uno a sus camaradas hasta que le iba a tocar a él. Dice que en ese momento hizo un rezo. Mi abuelo nunca le dijo a mi padre qué tipo de rezo había hecho ese señor, pero algo me dice que no fue a Dios. Así es que el Señor siguió platicando que inmediatamente después de rezar sintió que algo lo elevó en el aire. Sin embargo, una bala sí le alcanzó a dar. Lo que sea que haya sido, lo elevó en el aire y lo tiró a un barranco, donde él empezó a tratar de correr, herido, y a como pudo se arrastró a un escondite. Dice que pasó semanas con esa herida de bala en el pecho y se mantuvo escondido. Dice que su pecho se estaba pudriendo, pero él seguía vivo. Finalmente lo rescataron. Siempre me ha parecido un relato bastante curioso, pero muy interesante porque las posibilidades de que se salvara con esa herida era casi nula. La verdad, mi abuelo decía que la guardia de Somoza era letal. Siempre te encontraban. Sin embargo, ese señor inexplicablemente se salvó y mostraba la herida que tenía en el pecho. Mostraba la cicatriz. Inexplicable, pero impresionante al mismo tiempo. Pertenecí durante 6 años al ejército. No diré a cuál. Tuve muchas experiencias extrañas. Nuestras zonas de entreno y despliegue son zonas exclusivamente nuestras. Son salvajes y a ningún país le gusta quedar como estúpido. Así que los que mueren entrenando por accidentes o por fallos se ocultan. No les temes a los espíritus de tus camaradas caídos, sino a otras bastante más perturbadoras. Ver pasillos de hormigón armado interminables y oscuros, húmedos, y con alguna rata no sería problema en otra situación. Pero patrullar una zona así, en un monte alejado de la civilización, y ver como una puerta de 15 centímetros de acero está doblada como el papel, inquieta, pero inquieta más que esté forzada hacia afuera y no hacia adentro, como si lo hubiéramos hecho nosotros. En uno de los tantos días de guardia, a mí me había tocado hacer guardia de las 12 a las 6 p.m. Era en la frontera con Perú. La garita estaba a unos 200 metros de bajada.
Y en ese transcurso de mi guardia escuchaba pasos y sonidos en ese bosque y me tenía a la expectativa. Llegó mi relevo a las 6:15 más o menos. Yo subí y me reporté con mi superior y me fui al comedor a cenar. Ya estando en la fila para dar la vivada nocturna, llegó pálido y sin casi poder hablar. El sargento, muy molesto, le pregunta: ¿qué hace ahí? Debería estar abajo en la guardia, en la garita. Pero mi compañero no reaccionaba. El sargento tuvo que darle un par de cachetadas para que reaccionara y nos mandó a equiparnos y a tomar posiciones de ataque. Cuando reaccionó, dijo que le estaban tirando piedras y que pensaba que era uno de nosotros queriendo hacerle una broma, pero que de pronto se estremeció porque vio a un burro blanco, y en eso el burro le habló. Cuando escuchó hablar al burro, él salió corriendo y al ver hacia atrás se dio cuenta que ya no estaba. Al seguir su camino lo vio adelante de él como a unos 30 metros cerca del río. Por eso subió corriendo. El sargento nos ordenó a todos los de la guardia a ir a averiguar a la garita, pero no encontramos nada. Nos regresamos y el sargento preguntó: ¿a quién le toca el último turno? Yo dije: firme, sargento. Me dijo: regrese a la garita y vaya a hacer el turno hasta las 12 de la noche. La verdad me molesté mucho porque apenas iban a ser las 7, pero como todo soldado tuve que ir, con mucho miedo. Yo recuerdo que el sargento me gritaba desde arriba: no pasa nada, tranquilo. Pasaron unos 15-20 minutos cuando empecé a escuchar pasos atrás de mí. Yo me salí de la garita, me tendí en el suelo con el arma lista, pero no había nada. No me quedé para averiguar qué era eso y subí lo más rápido que pude la colina. Pero en eso escuchaba que algo venía atrás de mí. Cuando llegué arriba, donde había un poco de luz, dejé de escuchar eso. En eso vi que venía el ronda y lo llamé. Le dije que no bajara. Él me preguntó que con quién venía. Le dije que solo y me dijo que alguien venía corriendo atrás de él. Así es que yo le grité que subiera de inmediato. Y desde arriba vimos cómo las hojas caídas se levantaban como si alguien viniera corriendo hacia nosotros. Yo le grité a ese algo que no podíamos ver que se detuviera, con el fusil en mano, y nos subimos a un tanquero que estaba estacionado. Miramos hacia abajo toda la noche y madrugada. No bajamos del vehículo hasta que amaneció. Nadie fue a relevarnos. Al día siguiente el sargento fue a ver abajo y vio que había huellas, pero nunca nos dijo nada más.